es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Por la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador.
Atención la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990 entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Jericó 2024, 7 domingos, a partir del día 3 de noviembre al 15 de diciembre, 7 domingos, Jericó 2024, florecerá, libro de Números 17:8 dice la palabra, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Fructificad, 7 domingos, Jericó florecerá en 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Las víboras de este tiempo. Hay unas cosas que vengo yo. Se reúnen nuevamente despidiendo el año 2024, 7 de diciembre, a partir de las 15 horas, sábado 7 de diciembre, 15 horas, con la visita de la profeta Fanny Caballero. Proverbio 31:27. Ella está vestida de fuerza y dignidad. 8 de octubre, 41:86. Estaba viendo un poquitito el sentir que Dios puso un día domingo con respecto a estos 7 días, ¿verdad? Porque en mí estaba el deseo de poder estar llevando adelante esto que hemos comenzado en el mes de enero. Allá en el mes de enero, en los segundos 7 días del mes, hemos comenzado con días de ayuno y solamente de gratitud. Y la gratitud por lo cual estábamos llevando adelante esto era porque creemos en aquella palabra de promesa que Dios nos dio de comer en este año las espigas tostadas de la tierra prometida. Ese fue el motivo y bueno, así comenzamos esos 7 días, lo hicimos con ayuno, con gratitud y con gozo, ¿verdad? Más adelante, en el mes de febrero, ya no fueron los segundos 7 días, sino los primeros 7 días. Le hemos dedicado a Dios también 84 horas, 7 días de 12 horas, como lo estaremos haciendo en este mes, para el propósito de declarar y de romper yugos, ataduras, ¿verdad? La Biblia dice que quien batalla debe atar al hombre fuerte, ¿verdad? Y creo que con el corazón lo hemos hecho, fundamentándonos en principios con esa palabra que Dios le dio al profeta cuando Asa estaba allá, y dice: por cuanto apoyó sus fuerzas y su poder en él, aún siendo menor, con 580.000 hombres ganó la batalla del millón que tenía el enemigo contrario, ¿verdad? Pero los etíopes eran en aquel momento, ¿verdad? Y bueno, en esta oportunidad
pidiéndole al Señor el propósito, ¿verdad? Dios me puso en mi corazón de pedir a Dios en estos días por avivar el fuego del don que está en ti. Y verdaderamente, esto fue confirmado también con otros siervos que, hablando, dice, esto está pasando en general, ¿verdad? Esto no es en distintas redes donde uno está involucrado, distintos lugares de trabajo, ¿verdad? Vemos eso, ese don como parece que se apaga, ¿verdad? Y yo quería hoy, porque buscando esto, está bueno el consejo que Dios le da a través de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1, 6, 7, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no ha sido dado un espíritu de cobardía sobre tu vida, sino que fue uno de poder, uno de amor y uno de dominio propio, ¿verdad? Ya por empezar, estoy viendo que el apagar el fuego nos hace cobarde. Y como consecuencia, el don del Espíritu que así ha sido puesto en nosotros, que es de valor, de valentía, lo empieza a anular. El don de poder que está en nosotros, el don de amor que está en nosotros y el de dominio propio. O sea que si no se manifiesta el fuego de Dios en nuestra vida, empiezan a aparecer la deficiencia de poder, la deficiencia de amor y de dominio propio, ¿verdad? Este es el entendimiento que Dios me daba, ¿verdad? Porque hay una contraposición. Si hay un espíritu de valentía que Dios nos dio, no de cobardía, ¿verdad? Para poder estar expresando poder, amor y dominio propio, lo contrario sería anular eso, ¿verdad? Ahora, esto no le llegó como consecuencia casual. Recordemos que en Levíticos allí había una manifestación, una expresión donde el sacerdote, Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: en aquel tiempo ya el fuego estaba encendido en el altar y no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Amén? Eso creo que es un deseo de parte de Dios, ¿verdad? De que eso esté aconteciendo. Y prosiguiendo con el tema de que no debemos apagarlo, ¿verdad? Yo hoy traigo una memoria cuando la zarza que lo convocó a Moisés, esa zarza tenía una cualidad que era típica de esto que pasó después en Levítico, que la lámpara no se apagaba, porque a Moisés no le llamó la atención que una zarza se encienda, le llamó la atención que una zarza no se apagaba, ¿verdad? Que era producto del llamamiento de Dios para con la vida de Moisés, ¿verdad? Vinieron un montón de cosas allí, pero la convocatoria principal que tuvo Moisés, que esa zarza, eso encendido, no se apagaba, no se consumía, ¿verdad? Y yo creo que esto es la similitud de muchas veces que por más que aquel que experimentó el llamado del Señor, ¿verdad? Y que experimentó la zarza que lo llamó, ¿verdad? Pueden pasar un montón de cosas en nuestra vida, pero siempre ese fuego está encendido adentro. Algo lo hace que se avive, algo lo hace que surja nuevamente, algo lo hace que nuevamente sea visible, ¿verdad? Y qué bueno es poder tener eso, ¿verdad? La relación de Pablo con Timoteo fue maravillosa, ¿verdad? Y allí estamos viendo, porque no vino esa palabra por casualidad en el tiempo ese, ¿eh? Estamos en tiempos, la condición actual, por empezar, un Pablo, ¿dónde escribió esa carta? Estaba preso, se encontraba a punto de ser sacrificado, lo dice él en Timoteo, 2 Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy a punto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él lo estaba diciendo en esa manera, en esa carta, ¿verdad? La época de aquello del apóstol Pablo, había una sentencia de muerte, el emperador romano Nerón lo había
pasado el exterminio de los cristianos, ¿verdad? O sea que estaba muy cerca del futuro de él, era así, pero no solamente el futuro de Pablo. Pablo fue un referente muy fuerte para la iglesia. Se moría Pablo, pero la iglesia estaba siendo batallada, que es lo que pasa hoy en todos lados. Y miremos esto, cuál era la situación de la iglesia en ese momento. Por eso digo, la carta de decir que no se apague el don tenía que ver con esto. Mira, vamos a ver un poquitito esto, porque esto es muy importante que sepamos lo que estaba atravesando la iglesia. Había divisiones entre ellos. En la iglesia de Efeso, que fue la iglesia que fundó y pastoreó Pablo, le dio la espalda al propio Pablo. Fíjese usted, segunda de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, le está escribiendo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Este es el primer punto. Estoy hablando de cosas que Pablo sabía, que le habían llegado a los oídos de Timoteo. Segundo punto, había empezado a surgir una iglesia apóstata. Segunda de Timoteo 2, 17, 18, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales son Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que trastornan la fe de algunos. Doctrinas que estaban por ahí en ese momento, ¿verdad? Es decir, segunda de Timoteo, recordamos que esta palabra que Pablo le está diciendo, se lo dice en Timoteo, ¿verdad? Al principio, en el capítulo 1, ¿y por qué le está diciendo, verdad? Otro punto puntual en ese momento, había personas que habían abandonado para irse al mundo. Pablo lo hace en Timoteo 4:10, se dice, porque Demás era el nombre de alguien, ¿verdad? Me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Recién mi esposa estaba orando, ¿verdad?, por aquellos que se han seguido las corrientes, el mundo los convocó, las atracciones, los deseos, ¿verdad? Esto es lo que estaba pasando en aquel tiempo, Había un gran colaborador que era para Pablo, que era Demás, y se había ido detrás del mundo, ¿verdad? Eso lo vuelve a decir allá en Colosenses 4:14, hay otra referencia en Filemón 2:3, ¿verdad? Otro caso puntual en ese momento, segunda de Timoteo 4:16-17, dice alguno, esto es el apoyo de la iglesia para con sus miembros, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Él estaba hablando. Yo digo, este siervo Timoteo tenía que escuchar todas esas cosas, ¿no? Podría haber evitado, pero no. Yo a veces hablo con la gente que pasa y que tiene contacto con estas cosas. No era para que cuando alguien se enteraba de esto, no era para destruirlo, sino para fortalecerlo, para que vea la realidad. Yo creo que si Dios permitió que Timoteo se entere de todas estas cosas, y Pablo le puede estar informando de esto, por algo era, ¿verdad? Tenía la capacidad para hacerlo. Ahora dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Esto lo estaba diciendo en la cartita esa de Pablo a Timoteo. No les se ha tomado en cuenta, dice, que el corazón, ahí está mostrando el corazón, ¿verdad? Como diciendo, bueno, me desampararon, pero no se me tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esto está en 2 de Timoteo, como diciéndole, mirá lo que me pasó, si a vos te pasa. Es decir, no tengas temor, fui librado de la boca del león, prediqué. Por eso le dice, anda y predica en tiempo y fuera de tiempo, le dice él, ¿verdad? Como diciéndole, mira que estas cosas me pasaron a mí, hoy te las escribo para que sepas predicar. Dios va a estar ahí respaldando y te va a estar librando. Mire qué circunstancia estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Punto 5, para tener en cuenta, personas que se dedicaban a causarle daños que le servían a Dios, ¿verdad? Mira lo que dice acá, 2 de Timoteo 4:14, dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males,
el Señor le pague conforme sus hechos. Esto le estaba pasando al propio Pablo, ¿verdad? Y se lo estaba informando, ¿verdad? Pero la situación de Timoteo no era nada mejor, fíjese acá. Aparte, dice, las personas en la cual Pablo había confiado el futuro de una iglesia, que era Timoteo, tenían los siguientes inconvenientes. O sea, había inconvenientes externos, pero había inconvenientes propios. Es decir, cuando ejercemos un ministerio, hay circunstancias externas, pero también hay propias. Y fíjese acá, en cuanto a Timoteo, la timidez de Timoteo. Por tanto, dice, primera de Timoteo 1:8 fue la primera carta, ahí en la primera carta lo estaba estableciendo, lo estaba afirmando, ahora en la segunda ya lo estaba avivando del resto, ¿verdad? En la primera carta fue algo personal, pero en la segunda carta fue ya lo que leímos recién. Pero en la primera carta dice, Pablo le dice a Timoteo, al jovencito, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Esto está en 1 Timoteo 1:8. ¿Se acuerda de cuando le aconsejó tomar vino? Dice acá, esta es la enfermedad. Algunos dicen que era enfermedad de Pablo, no, era de Timoteo. No, pero algunos dicen Pablo sufría del estómago, no, era Timoteo. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta era la circunstancia de Timoteo, ¿verdad? Y aún todavía una causa más, seguimos en 1 Timoteo, claro, acuérdese que un líder no podía ser tan joven como él, tenía que tener una familia. Dice, Pablo le aconseja, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Yo digo, qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces por ahí hay un argumento personal. No, yo no puedo por esto, no puedo por lo otro. Y fijémonos acá, la situación en donde Pablo le escribe esta carta, diciéndole, aviva el fuego del Dios que en ti está en ti. Lo personal, lo que lo rodeaba. Pero Pablo no dudó de decirle, esfuérzate, aviva el fuego del don que está en ti. Ante esta circunstancia, ante esta realidad, podría haber estado desanimado, por eso la carta, ¿verdad? Pero en definitiva, lo que era más importante era mantener vivo el fuego de Dios. Él le estaba dando la llave de que era necesario poder estar manteniendo el fuego de Dios vivo en su vida. Hay un salmo, el 19, versículos 7 al 10, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que la miel y más que destila del panal. Amén. A través de esto le estamos viendo de que el propio salmista había pasado por esta circunstancia. Yo digo, un Pablo que tenía una cultura religiosa por un lado, que tenía una visión del contexto donde vivía, que podía estar atento a las debilidades que podía llegar a tener ese joven Timoteo, le estaba diciendo igualmente, aviva el fuego. Amén, no le tembló el hecho de poder informarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos que enfrentar ciertas cosas, ¿verdad?, de nuestras vidas, es decir, ya tenemos la plenitud de la victoria en Cristo Jesús. Quizás Pablo, por lo que lo rodeaba, quizás muchos hoy que están atravesando y por los cuales estamos pidiendo,
para que el don se avive, ¿verdad? Están viéndose debilitados por ciertas circunstancias y no se dan cuenta del caudal y del potencial que tienen ellos. Por eso le dice Pablo, cuando le dice aviva el don, eso que fue puesto, Dios, acordate que te dio un espíritu distinto, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu poderoso. Un espíritu que vence, un espíritu que está por encima, un espíritu diferente que te puede llevar a hacer grandes cosas como lo ha permitido conmigo, decía Pablo, ¿verdad? Donde yo, claro, Pablo no tenía a alguien que le escriba, tenía el Espíritu Santo de Dios, fuego ardiente en su vida, ¿verdad? Pero qué tremendo, y por eso estamos orando. Ahora yo entiendo por qué el Señor Dios Todopoderoso me permite o nos permite en este tiempo poder orar para que se encienda el fuego del Espíritu Santo, para que se encienda el don, para que puedan estar cumpliendo la función que le correspondía. El deseo de Pablo, ¿verdad? Cuando le escribía, mira, me abandonó este, me dejó el otro, solamente Dios estuvo conmigo, ¿verdad? En aquellos tiempos era una enseñanza como decirle, mira, Dios nunca abandona, nunca falla, ¿verdad? Pero fíjate que estas cosas son reales, estas cosas han pasado, me han pasado a mí. Entonces, tú que eres joven, tú que estás caminando, tú que estás aprendiendo, tú que estás empezando a transitar, estas cosas no te las voy a ocultar, porque quiero que entienda, el ocultarlo también muchas veces es quitarle herramientas a aquel que va adelante. Amén. Es decir, yo en lo personal, ¿verdad? He tenido que ver muchas cosas, ¿verdad? Y digo gracias a Dios, Señor, porque capaz que no me las permitió Dios que queden tapadas de mis ojos. ¿Para qué? Para poder estar hoy llevando adelante y diciendo, bueno, Señor, si en aquel momento, en aquella oportunidad, yo he visto esto y he podido ver el destino de muchos, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente una vez que había un matrimonio ministerial destruido, pero es decir, ya tenía sentencia de muerte porque ya estaba totalmente apartado y siento una voz que le dice a la esposa, le dice, hay victoria, le dijo, nada más que eso, tranquila porque hay victoria. ¡Pah! Yo me quedé, y esto te lo tengo grabado en mis oídos, porque fue esa palabra ante la peor circunstancia que podía estar viviendo. Y por la gracia de Dios, en este proceso de tantos años caminando con el Señor, he visto que esa palabrita nada más, porque no le dio un versículo bíblico, no le dio nada, le dijo, hay victoria. Pasó el tiempo y para la gloria de Dios, esa palabrita solamente hoy está cumplida. Yo doy gracias, Señor. Porque todas esas cosas que uno ha transitado, que ha visto, que ha experimentado, ¿verdad? Poder decirle a alguien que hay victoria. Ojalá que puedan tomar justamente los muchos hoy en este tiempo de que el hecho de que Dios está llamando al avivamiento, que está llamando al encender el fuego, a no permitir que se apague, a poder estar justamente confiando de que la gloria postrera, como recién estaba hablando mi esposa, ¿verdad? Es decir, de aquellos que habían visto aquel templo de aquel tiempo, ¿verdad? Y se habían desalentado, pero que estaban confiando que se podía reedificar. Ojalá que ese espíritu venga sobre siervos y siervas, hombres y mujeres de Dios en este tiempo para poder abrazar lo que verdaderamente Dios quiere que abrace. Este es el tiempo en el cual Dios nos ha llamado, es el tiempo en el cual Dios nos está convocando. Cuando estábamos creyendo de las espigas de aquel tiempo en el mes de enero, estábamos pum para arriba, gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos está dando una palabra. Bueno, hoy estamos en una circunstancia, pero la promesa no falla. La promesa no volvió atrás, la promesa no se quedó en el olvido, la promesa ha sido de parte de Dios. La zarza, por más que en esa zarza que vio Moisés en un momento determinado y que lo llamó y que lo convocó, fue un instante de su vida, fue algo que le habló, algo que le dijo, quita el calzado, ¿verdad? Que le dio una instrucción, ¿verdad? Pero después la zarza ya desapareció, pero el fuego quedó encendido en Moisés, y cuando tenía que enfrentar al faraón, el fuego de lo que Dios había puesto en su corazón estaba ferviente. Yo bendigo y oro a Dios para que en el nombre de Jesús, amén, para que ese fuego que Dios ha puesto en algún momento en nuestras vidas, ¿verdad? Pueda estar ferviente y fuego ardiente, para que en el nombre de Jesús, cuando enfrentemos a
al faraón o que enfrentemos las circunstancias, podamos decir, no, pero yo esto que vi, esto que me llamó, esto que me convocó, es mucho más poderoso que aquello que hoy puedo estar viviendo. Por eso quería llevarles a esta reflexión en este primer día, ¿verdad? De en qué momento llegó esa expresión de Pablo, ¿verdad? No era el momento más divino de la circunstancia, ni personal de Timoteo, ni la personal de parte de él. Y yo digo, qué poderoso, ¿verdad? Un hombre que ya estaba a punto de ser sentenciado a muerte, que estaba a punto de morir, tenía la capacidad de poder decirle, hijo amado, le dijo en este caso, ¿verdad? Hijo amado, yo te escribo esto para que entiendas cuál es el futuro, para que entiendas lo que yo he vivido, para que entiendas, porque ahí cuando le dice eso, le dice, yo he peleado la buena batalla, he ganado la buena batalla, no he perdido la fe, ¿verdad? Y me espera una corona del cual el Señor me dará. Qué lindo que podamos levantar nuestros ojos en este día y podamos decirle al Señor, lo que fue la zarza encendida desde el principio, yo estoy creyendo que esta zarza también tiene vida hoy. Ojalá que podamos entender, que podamos comprender la convocatoria que Dios nos está llamando. Esto no está convocando solamente a hombres de esta casa, no está convocando a mujeres de esta casa, esto está convocando a un pueblo, está convocando a una nación, en el nombre de Jesús, está convocando a ministros de otros lugares que tal vez están padeciendo como Timoteo, que están padeciendo como lo estaba sufriendo en aquel momento el propio entorno donde Timoteo y Pablo se movían, ¿verdad? Es decir, todo eso hoy es una realidad, no es una historia del pasado. Vio que hay mucha gente que por ahí dice, no, pero la Biblia es un libro antiguo. No, la Biblia es un espíritu, amén, viviente de aquel tiempo y sigue siendo un espíritu viviente hoy. Gracias a Dios que usted y yo hoy estamos aquí y podemos entender, ¿verdad?, que esta palabra sigue siendo viva y eficaz, amén. Esta palabra se encendió en el corazón de Timoteo y permaneció. En un momento determinado, Pablo le dice de esta manera, que daba testimonio de su fe, ¿verdad?, y su conducta por el paso de los tiempos, pero también daba testimonio de quién, daba testimonio de su abuela y de su madre, que a causa de su abuela y de su madre, él podía decir, yo creo que ese espíritu que estaba en tu abuela y que estaba en tu madre, también está en ti. Qué bueno que es eso, ¿verdad? Poder tener una generación de gente con un espíritu que fue firme, que fue fuerte. Es decir, esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué clase de espíritu estamos transmitiendo nosotros? ¿Qué clase de fe estamos transmitiendo? O por lo menos nos tocará transmitir en algún momento, ¿verdad? Porque esa fe será lo que va a marcar nuestras generaciones. Y seguramente en algún momento habrá algún Pablo que estará escribiendo una carta y que diga, mi hermana, mi hermano, yo doy testimonio de ti, porque también creo que lo que tú has hecho lo has transmitido a otros en el nombre de Jesús. En aquel caso estamos hablando de una familia, ¿verdad? Con una abuela, con una madre y con un hijo, ¿verdad? En lo natural. Pero hoy hay hijos ministeriales, hay familias ministeriales, ¿verdad?, que tienen que ser impartidas en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero levantar una oración en este momento y pedir para que esto que estamos ampliando sea la llave para muchos, para que muchos que hayan visto la zarza encendida que ha sido convocado. Yo sé que hay gente que, como me ha pasado a mí en algún momento, cuando yo digo, en aquellos días primero, ¿verdad?, que había ese pastor solito allá que me predicaba, ¿verdad? En esa iglesia se acostumbraba a ponerse una túnica blanca a los predicadores, ¿verdad? Era la doctrina, la forma de ellos, ¿verdad? Y bueno, yo lo veía caminar allá y cuando lo veía caminar yo dije, Señor, eso me está llamando, eso me gusta, eso me encanta, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Yo recién tenía 15 días de evangelio, nada que ver, ¿verdad? Es decir, ni pensaba en el sueño de las cosas que Dios pudo haber hecho con mi vida, ¿verdad? Y lo que seguiré haciendo, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿verdad? Eso me convocó. Y yo lo vi eso y me digo, gracias, Señor. Y me acuerdo como si fuese hoy el primer día que me tocó predicarle a los jóvenes en un lugar determinado, allá en Morón, ¿verdad? Me dieron la oportunidad para que predique y los mismos gestos, esto es tremendo, los mismos gestos que él hacía cuando predicaba, la forma, la postura, cuando él caminaba de un lado para el otro, él no tenía la costumbre de mirar a la gente, tenía la costumbre de predicar, hacer énfasis, fuerza, tenía autoridad, ¿verdad?, espiritual, pero no miraba a la gente. Y yo me acuerdo, me tocó predicar y es exactamente lo mismo, la zarza. Esa zarza que un día se encendió, esa zarza que un día me marcó,
esa zarza que un día me convocó, ¿verdad? Gracias a Dios la podemos seguir teniendo vigente. Que el Señor nos puede ayudar, porque yo sé que hay muchos que fueron encendidos por la zarza, por una palabra, por una actitud, por un consejo, ¿verdad? Que en el nombre de Jesucristo puedan recuperar esas cosas y poder ser victoriosos en el nombre de Jesús. Ese es el llamado, esa es la convocatoria por el cual Dios nos está llamando en estos días a poder estar firme en este propósito de fe del tercer mes del año. Amén. Que el fuego de Dios no se apague. Amén. Oramos a Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, en este comienzo, Señor, de este tiempo especial, Señor, de estos 84 horas, Señor, 7 días de 12 horas, en la cual, Señor, tú nos estás convocando, Señor. Creo, Padre Celestial, que hay muchos, Padre Santo, zarzas que han hablado, hay muchas zarzas que han convocado, hay muchas zarzas, Padre Santo, Dios mío, Señor, que han dado su voz profética, como lo hicieron un día con Moisés, Padre, Señor, pero aquí vemos las circunstancias de Timoteo, vemos las circunstancias de Pablo, vemos las circunstancias de la iglesia en ese tiempo, Padre, Señor, no eran las mejores, Padre, las noticias, Padre Santo, no eran las mejores, pero ahí estaba Pablo diciéndole, Timoteo, no apagues el don que Dios puso en ti, no cambies el espíritu que Dios ha proyectado en tu vida, porque no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fe, un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de amor propio, para que la gloria tuya se manifiesta, Señor, que esto se encienda, Padre, que esto se encienda, Padre Santo, en esas zarzas que han sido convocadas, que han sido llamadas, Padre, que han sido, Padre Santo, Dios mío, adquiridas con precio de sangre, Padre, Señor, que se despierte el don, Padre. Señor, te procuro, te proclamo, te impido, Padre Santo, para que en el nombre de Jesús ese pabilo que se humeare, ese pabilo, Padre Santo, que se apaga, ese pabilo, Padre Santo, Dios amado, Señor, que está, Padre Santo, como la caña quebrada, quebrándose, Señor, Padre, que no se quiebre, que el pabilo no se apague y que se levanten los sacerdotes, que se levanten las sacerdotisas, Padre, para levantarse en cada mañana, encender, Padre Santo, la lámpara, ponerle aceite y no dejar, Padre Santo, que la lámpara se apague, sino, Padre Santo, que el propósito del cielo pueda ser, Padre Santo, expresado en este tiempo, Padre, que estos 7 días, Padre, traiga sobre esta nación, traiga sobre esta tierra, traiga, Padre Santo, Dios amado, Señor, sobre esta nación, Señor, grandes cosas, que se imparta, Padre Santo, a Argentina, que se imparta a las naciones, que se imparta a los territorios, que se imparta, Padre Santo, Dios amado, Señor, sobre siervos y siervas, para que la gloria tuya sea manifiesta, Señor. Lo creemos, lo declaramos y creemos que serán días gloriosos, días de poder, días de manifestación del Santo Espíritu de Dios, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Aleluya, mi Rey. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral.
Colonias, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina Calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, Calle Uruguay, Barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Jericó 2024, 7 domingos, a partir del día 3 de noviembre al 15 de diciembre, 7 domingos, Jericó 2024, florecerá, libro de Números 17:8 dice la palabra, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Fructificad, 7 domingos, Jericó florecerá en 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Las víboras de este tiempo. Hay unas cosas que vengo ya.
se reúnen nuevamente despidiendo el año 2024, 7 de diciembre, a partir de las 15 horas, sábado 7 de diciembre, 15 horas, con la visita de la profeta Fanny Caballero. Proverbio 31:27. Ella está vestida de fuerza y dignidad. 8 de octubre, 41:86. En el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 8, ayer, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y hoy el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y él está hablando, el apóstol Pablo, de alguna manera con un carácter rígido, de alguna manera mostrándoles todas las faltas y los errores de un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo que muchas veces desobedeció a Dios. Dice: muchos de ellos cayeron en el desierto, los idólatras, los que codiciaron cosas malas, los fornicarios. Y ahora habla de los que tentaron al Señor, haciendo esas cosas, las cosas malas. En el versículo 8 dice que por fornicar cayeron 23,000. Y la palabra que el apóstol Pablo menciona dice: no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Quiere decir que está hablando el Espíritu Santo, no solo a aquella gente, sino a los corintios cristianos, sino a nosotros también, en este tiempo, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Así que ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Así que todas estas cosas provocaron al Señor, lo tentaron. Y no tenemos que ir al margen de lo que sea malo para ver la mano del Señor, porque ahí vieron la mano del Señor, en la codicia, en la idolatría, en la fornicación. Bueno, lo tentaron, tuvieron que soportar la muerte por las serpientes ardientes. Claro, porque el desierto, al verse desobedecido, al verse, bueno, cuando una persona se rebela contra el Señor, contra Dios, contra sus siervos, bueno, Dios tuvo que hacer que el desierto tuviera serpientes ardientes y murieran mordidos por las serpientes. Esto es tremendo, pero tentar al Señor hace que Satanás, cuando uno se sale del Señor, cuando uno comete desobediencia, rebelión contra el Señor, está en manos de Satanás. No está en manos de Dios, está en manos de Satanás. Satanás simboliza y representa a la serpiente. Las serpientes representan a Satanás. Sabemos bien la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos en fornicación, cuando estamos en idolatría, en codicias malas, entonces ya Satanás
viene contra nuestra vida para destruirnos, para matarnos. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado, hace que cayeran 23.000 en un día por la fornicación, por la idolatría, por la codicia. Esto es tremendo, pero es lo que pasa hoy en la vida de los creyentes. Hay creyentes que en la desobediencia se van de la presencia del Señor, se van de la congregación, se van de la iglesia y se divorcian con Dios y se divorcian con la iglesia. Porque divorciarse con Dios, primeramente, y luego ya no participan en la iglesia, ya no toman la cena del Señor, ya no comparten la comunión del cuerpo de Cristo, y por lo tanto viene la separación, el divorcio matrimonial, porque Satanás hace eso. Primero lo hace divorciar de Dios, después lo hace divorciar de la iglesia, y después lo hace divorciar de su esposa, de su familia, de su esposo. Por eso es tan importante atender lo que Dios nos dice. Entender y atender. Es rígido. Sí, la primera carta a los Corintios, el apóstol tiene que confrontar. Tiene que el apóstol ser rígido. Sí, porque el pueblo de Dios tiene que cambiar. Tiene que ser transformado. Si Él no habla la palabra, si Él no les dice todas estas cosas de las divisiones, de lo que era comer a los ídolos, de la sexualidad, de tantas cosas, un sinnúmero de cosas tenían como defectos los corintios cristianos, y él estaba hablando precisamente de estas cosas. Primer libro de Corintios, capítulo 10, en el versículo 8 ayer y versículo 9 hoy. Entonces perecieron por las serpientes, porque tentaron al Señor, porque hicieron lo malo, porque se desviaron, porque cometieron pecados, ofensas a Dios, que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, que los había sacado en libertad del desierto, y vieron milagros portentosos, tremendos. Pero la gente del pueblo de Dios quería tentar a Dios y hacer lo que quería, y codiciaron y idolatraron y fornicaron, y entonces tentaron al Señor, lo tentaron. Y dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo le servirás. Entonces es tremendo tentar al Señor con pecados, con ofensas, porque viene cuando perecieron por las serpientes. Satanás mata, destruye. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mire lo que tremendo. San Juan 10:10. Ahí el ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Es tremendo. El ladrón, el que quiere robarnos la bendición de Dios. Por eso es tan importante allí en el libro de Números, en el capítulo 21. En el capítulo 21, en el libro de Números, allí está donde está referido esto de las serpientes. En el versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor. Dice: después partieron del monte de Or, dice, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice: y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan
tan liviano. O sea que el maná que les ofrecía Dios y la roca, para ellos era un fastidio este pan liviano. Hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés. Siempre, siempre. Y tengamos presente que la crítica va a venir contra el siervo de Dios, la murmuración, los reclamos. Y esto que hacía el pueblo, dice, y tenían fastidio por el pan que comían, el pan liviano. Mire ustedes, por lo que reclamaban habiendo visto tantos milagros, tantas maravillas. Sin embargo, la incredulidad es tremendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Mire, ahí lo tentaron tanto de hablar mal, siendo que fornicaban, siendo que idolatraban, siendo que codiciaban, todavía hablaban mal contra Moisés y contra Dios, que los había sacado al desierto para que murieran. Y dice que este pan le daba fastidio, este pan liviano. Y esa agua y ese pan que comían y tomaban, les parecía que no era nada, pero era alimento espiritual. Y era era agua espiritual. Era lo que le había dado la bebida espiritual, que era Cristo. Y el pan era el maná, que era el Cristo viviente, porque le daba vida. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y murió, mire, serpientes ardientes, y murió mucho pueblo en los hijos de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire lo que es cuando el pueblo se da cuenta del pecado y de esas serpientes ardientes. Ellos sabían que era por el pecado. Hemos pecado contra Dios, contra Jehová y contra ti. Ahora ora, porque mire, sabían que Moisés era un siervo de Dios, sabían que Moisés era el profeta, sabían que Moisés era el hombre, el padre ministerial. Sabían ellos, sin embargo iban contra Dios y contra Moisés. Entonces oró Moisés a Dios por el pueblo. Dice, y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Mira, ahí ya estaba hablando en la representación de Cristo mismo. Cristo el Señor. Cristo ahí en el desierto. Porque usted dirá, ¿y cómo Cristo si había una serpiente sobre el asta? Claro, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Él nunca tuvo pecado, nunca, jamás, pero se hizo pecado por nosotros. Cristo fue a lo alto, entre el cielo y la tierra. Por eso dice, ponela sobre un asta, hacete una serpiente de bronce, que quiere decir el juicio. El juicio vino sobre su Hijo. El juicio de nuestros pecados fue sobre Jesucristo. Tremendo. Ya la representación de Cristo. ¿Y quién la mirare cuando fuere mordido de una víbora? ¿Quién mirare a la serpiente que estaba sobre el asta? Esa serpiente de bronce que había hecho Moisés. Dice, vivirá el que mirare con fe, el que mirare con obediencia, el que mirare a Cristo. Aleluya. Sería salvo, viviría, porque la serpiente los mataba. El diablo destruye, el diablo mata. Satanás no tiene compasión. Satanás destruye la vida de una persona. El ladrón vino, dice, a hurtar, matar y destruir. La muerte, viene la muerte espiritual, viene la muerte de parte de Satanás. Pero dice que aquella serpiente era puesta sobre un asta. Dice, y cualquiera
que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, dice. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.